Les saluda Joseph Sales Sales y les doy una vez más la bienvenida a este su canal, Joseph te cuenta la historia. La Navidad, ese acontecimiento que hoy en día celebran 2.500 millones de seres humanos. Fue en el año 350 de nuestra era que el Papa Julio, junto al emperador Constantino, determinaron o establecieron que el 25 de diciembre tenía que ser el día en el que Yeshua o Jesús había nacido. El origen de la fecha tiene que ver con la fiesta de los romanos, la fiesta más importante de los romanos que se realizaba precisamente ese día, el 25 de diciembre, y era la fiesta máxima del Sol Invictus. Es muy lógico pensar que el Papa Julio y el emperador Constantino, en un intento de sustituir la fiesta pagana por la cristiana, establecieron dicha fecha. Pero, ¿realmente Jesús nació ese día? La fecha, incorrectamente establecida como año 1, tiene su origen en el siglo VI de nuestra era. Fue un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo quien, en un claro intento por separar la era pagana de la cristiana, diseñó una datación de fechas. Fue así como nació el llamado Anno Domini, es decir, el año del Señor, en sustitución de la datación romana ad urbe condita, desde la fundación de la ciudad de Roma. Pero el año real del nacimiento de Yeshua tiene pistas que encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas, quienes sitúan el nacimiento de Yeshua durante los años del reinado de Herodes el Grande, quien fue un rey vasallo de Roma que reinó en Palestina durante los años 37 al 4 a.C. Así lo especifican los registros romanos y los evangelios también mencionan que Herodes vivió 1 o 2 años después del nacimiento de Yeshua, lo cual sitúa el nacimiento entre los años 5 y 6 a.C. Sin embargo, el mismo Lucas menciona que en el año del nacimiento de Yeshua, el emperador Augusto ordenó un censo. Es decir, toda la población del imperio tenía que ser registrada y censada. En Palestina, el encargado de realizar este censo fue el gobernador de Siria, Quirino. También Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, menciona este censo. Él lo sitúa 37 años después de la batalla de Actium, que había enfrentado a Octavio, quien después sería el emperador Augusto, con Cleopatra y Marco Antonio. Esto nos da la fecha del año 6 antes de Cristo. Y según la historia de la Navidad, todos los habitantes de Palestina tenían que ir a sus lugares de orígenes a censarse. Fue en este momento en el que Joseph tomó a su esposa Mariam y partieron de Nazaret en Galilea con el rumbo de Judá hacia la ciudad de Belén, ya que Joseph era perteneciente a la casa y a la familia de David. Con esta llegada a Belén se estaba cumpliendo una antigua profecía judía del profeta Miqueas, que indicaba que el Mesías habría de nacer en Belén Efrata. Referente a esa historia de la Navidad, también nos encontramos con el acontecimiento que se nos ha dicho de la ejecución o matanza de los inocentes. Su origen real tiene que ver con un libro mucho más antiguo, que es el libro del Éxodo. Según nos cuentan, el faraón, que muy seguramente fue el faraón Tutmosis I, mandó ejecutar a los menores de 2 años por temor a ese supuesto personaje que había nacido. De esta manera es cuando Moisés es arrojado al río Nilo y rescatado. La historia que todos conocemos. Entonces, esta matanza por parte de Herodes hacia los inocentes por miedo a ese Mesías que había nacido es una superposición, un intento de los primeros cristianos por superponer esa historia nueva del nacimiento de Yeshua sobre su historia nacional, que era la historia del Éxodo. De esta forma, no solo tenemos este intento por convertir a los judíos al cristianismo, también los nombres de ambas historias, tanto la historia del nacimiento de Yeshua como la del Éxodo, tienen prácticamente los mismos nombres. Joshua
Y Yeshua es el mismo nombre, únicamente se modificó con el paso de los años. Miriam es el mismo nombre que Mariam, que también fue modificado con el paso de los años. Y Joseph, pues es también Joseph quien introdujo a la tribu hebrea a Egipto para después salir 400 años después bajo el mando de Moisés y Joshua en el Éxodo. Así que estas historias, tanto la del Éxodo como la de la Natividad, son historias que los primeros cristianos trataron de empatar para la conversión del pueblo judío. Y no solamente lo que acabo de mencionar, sino que también cuando Herodes ordena la matanza de los inocentes, Joseph toma a su esposa Mariam y a su hijo recién nacido y se los lleva a Egipto. Vuelven a Palestina o a Nazaret hasta que Herodes ha muerto. Es también un intento por legitimizar esa salida de Egipto rumbo a Palestina para poder realizar esa conversión a los judíos. Si se dio o no, ya sabemos cuál es la historia, pero el intento se hizo. Así que pues nos queda muy claro que Jesús no nació el 25 de diciembre, ni nació en el llamado Anno Domini o Año del Señor. Inclusive la fecha más plausible o el mes o temporada del año más lógica sería que Yeshua nació en los meses de la primavera, ya que los evangelios también nos dan la pista de que los pastores dormían en la intemperie, cosa que en invierno hubiese sido muy poco probable dadas las condiciones climatológicas de la región. Y hay un acontecimiento interesante que también, una pista importante que nos dan los evangelios respecto a ese día del nacimiento de Yeshua. Belén en aquel entonces era conocido por los corderos que nacían ahí. Eran corderos sin manchas, que estaban destinados a los sacrificios en el templo de Jerusalén. Así que Belén era famoso por los corderos impecables que producía. Estos corderos, cuando nacían, eran colocados en pesebres de piedra envueltos en sábanas para protegerlos, ya que estaban destinados al sacrificio. Es por ese motivo que cuando los pastores acuden al nacimiento de Yeshua y lo encuentran en un pesebre envuelto en sábanas, de inmediato estaban familiarizados con el asunto de fe y religioso que se trataba. La señal era irrevocable. Él sería el cordero que habría de ser sacrificado para redimir los pecados del mundo. Pero si somos prácticos, realmente lo que menos importa es conocer la fecha exacta del nacimiento de Yeshua. Que se haya establecido el 25 de diciembre es una fecha significativa que engloba a prácticamente todo el mundo del hemisferio occidental. Hoy en día, no importa si sabemos si fue en diciembre o fue en abril, o si fue el 25 o el 3 del mes que haya sido, lo cierto es que la Navidad representa una fecha única en el año que nos invita a la reflexión, que nos invita al perdón y que nos invita a tratar de ser mejores seres humanos día a día.